Hola amigos míos, que Dios los bendiga a todos. Que el Espíritu Santo los ilumine para entender la palabra de Dios. Me gustaría compartirles una dirección, una inspiración que Dios nos ha dado. Nos dio hace unos instantes. Cuando Jesús le enseñó a Nicodemo, le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él estaba hablando con un hombre religioso, con un hombre sincero, pero que era religioso. Y por ser uno de los principales religiosos, se consideraba un hijo de Dios. Sin embargo, no lo era, porque Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Es decir, debes nacer de Dios, del Espíritu. Y yo me quedé pensando, ¿qué es nacer del Espíritu? ¿Qué significa nacer del Espíritu Santo? Nacer del Espíritu Santo es nacer de los pensamientos de Dios, es nacer de la palabra de Dios. El que es hijo de Dios nació de la palabra de Dios. El que es hijo de Dios nació de la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios y teme a Dios. Entonces, ¿quién realmente es un hijo de Dios? Es hijo de la palabra de Dios, porque Dios es la palabra. Dios es el verbo, Dios es la palabra, Dios es espíritu, Dios es mente, sabiduría, espíritu, razonamiento, inteligencia. Por eso el que nace del Espíritu Santo nace de la mente del Señor Jesús. Qué maravilla es eso. El que nace del Espíritu Santo nace de la mente del Señor Jesús. ¿No es así? Pablo dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? El Espíritu Santo. Solo tiene la mente de Cristo el que nació de Cristo, el que nació de Dios, el que nació del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que entiendo? Yo lo veo así. Muchas personas que nos ven son personas interesadísimas en aprender. Son personas sinceras, son personas religiosas, pero que no nacieron de Dios. Sin embargo, solo el hecho de estar buscando conocer la palabra de Dios, conocer a Dios, es una excelente señal de que tendrán su encuentro con Dios, de que nacerán de Dios. Con certeza, porque Nicodemo era un religioso, sincero. Él estaba buscando la verdad. Estaba anhelando conocer al Dios vivo y Padre del Señor Jesucristo. Eso es lo que sucede con muchos que están relacionados con nosotros. Obviamente, los que vienen aquí solo para husmear los pensamientos, los mensajes, para poder
criticar y tirar piedras. Son personas que también en la época de Jesús no se acercaban a Él para beber de lo que tenía para dar, sino para criticarlo o encontrarle alguna falta para tener algo con que acusarlo y llevarlo a juicio, así como sucedió al final. Entonces, sé que muchos curiosos, muchas personas no quieren nada con nada, mucho menos con Dios. Son nacidas de la carne, solo se satisfacen con carne. Querer hablarles de las cosas espirituales a personas carnales, personas que aman ser carne, es darle como mínimo, es darle perlas a los puercos. Eso mismo. Sin embargo, nosotros queremos compartir con los que tienen sed y hambre de justicia y quieren conocer a Dios, quieren la información que tal vez les falta para hacer el clic y decir, ah, caramba, ahora sé qué quiere Dios de mí. Son esas personas a las que quiero y con las que estamos trabajando. Todos los días estamos aquí. Ponemos testimonios, mostramos con hechos que la palabra de Dios no vuelve vacía, enseñamos la palabra, oramos. Yo siempre estoy orando, siempre empiezo las lives orando, pidiéndole a Dios lo más importante para usted. Yo no le pido que resuelva su problema económico, su problema de salud, su problema familiar o su problema espiritual, sino que abra su entendimiento y se revele para usted, así como se reveló para mí, que se revele para usted, para que entonces finalmente pueda conocerlo. Porque una vez que lo conozca, nunca más será una persona rehén de los sentimientos del corazón, rehén de otras personas, rehén de las cosas que este mundo ofrece, rehén del mundo. Al contrario, será libre. Su vida no estará más pegada, no dependerá más de las cosas de este mundo ni de las personas de este mundo. Usted será libre, absolutamente libre. Por ejemplo, ayer Brasil perdió 1-0. ¿Cuántas personas quedaron decepcionadas, frustradas, abatidas? ¿No es así? Yo no. Sinceramente, yo no. ¿Sabe por qué? Porque aquello es un deporte. Si nosotros perdimos, alguien ganó y se puso alegre. Ellos también tienen derecho de estar alegres, ¿no es así? Yo lo veo así. Caramba, Camerún, un país desacreditado, ¿no es así? Entran al mundial desacreditado. Pero nosotros vimos que tuvieron sus momentos de alegría. Gracias a Dios por eso. Esto sucede con el que lo ve desde el punto de vista del Espíritu Santo, el que lo ve desde lo alto, el que lo ve como lo ve Dios. Gracias a Dios. Es decir, mientras hay personas que matan y se matan a causa de sus equipos, de sus clubes, de sus deportes,
Hay otras que practican deportes, pero no se entregan, no son como los apasionados que se entregan a sus pasiones, como es el caso que ha sucedido un montón de las personas apasionadas que matan a los que dicen que aman. ¿No es así? Muchas personas, las personas del mundo, las personas nacidas de la carne, son personas apasionadas, son personas que no tienen tacto, se entregan a sus pasiones, pasiones sin límites, y cuando no son correspondidas, se matan. Muchas se matan porque son nacidas de la carne. A veces cuando un hincha sale del Maracaná, por ejemplo, y se encuentra con una hinchada del equipo contrario, lo mata. ¿A cambio de qué? Solo porque tiene la camisa de otro club. En San Pablo sucede eso y en todo el mundo. En otras palabras, son personas fanáticas, personas irracionales. ¿Por qué que son fanáticas? ¿Por qué que son irracionales? Porque son carnales, son nacidas de la carne. Lo contrario sucede con los que son nacidos del Espíritu. El que nació del Espíritu ama, pero su primer amor es el Señor Jesús. Es su Señor y Salvador. Es quien garantiza la salvación de su alma por toda la eternidad. Este es sabio, inteligente, racional, ama con la razón. Entonces, el que es nacido de la carne sigue la mente del infierno, del diablo, que es la carne. La carne genera carne y se pudre. Usted lo sabe, se transforma en bichos. Sin embargo, el que nació del Espíritu Santo es espiritual. Es nacido de la mente del Señor Jesús. Es nacido de Dios. Es nacido de la palabra. El que nació del Espíritu Santo nació de la palabra y naturalmente obedece la palabra. Anda conforme la palabra. Moldea su vida de acuerdo con la palabra. Se comporta en este mundo de acuerdo con la palabra, porque nació de la palabra. Estos son hijos de Dios. Estos son los que verdaderamente aman a Jesús. Jesús dijo, el que me ama, obedece mi palabra, sigue, guarda mi palabra. El que no me ama, desprecia mi palabra. El que es nacido de la carne desprecia la palabra de Dios porque es nacido de la carne, es emotivo, es sensacionalista, está apegado a las cosas del mundo, a las vanidades, al glamour del mundo. Son criaturas carnales, son carne. Por eso son personas desequilibradas, desequilibradas. Pero el que es nacido del Espíritu Santo, si Brasil gana la Copa del Mundo, dice, qué maravilla. Y si Brasil pierde, dice, gracias a Dios. Se pone alegre porque si está triste, alguien está alegre. Amén. Estos son los ojos de Dios hacia la humanidad. Él da su palabra, orienta, enseña como un padre. Hijo mío, no vayas por ese camino. Ese camino es el camino del mal. Hijo mío, ve por este, que es el camino del bien.
Él, solo Él tiene el poder, la autoridad y la grandeza de guiarnos a toda la verdad. Lo que Él dice es verdadero y eterno. Cuando una persona lo obedece, cuando la persona es hija de Dios, obedece la palabra de Dios, porque es hija de la palabra. Ella vive de acuerdo con la palabra, anda de acuerdo con la palabra. Obediencia, sumisión, humildad, bondad, amor, verdadero amor, amiga y amigo. El que es nacido del Espíritu es Espíritu, es palabra, mantiene su palabra, es una persona de carácter, con un comportamiento elevado, es una persona verdadera, es una persona que no engaña, es una persona sincera, auténtica, es una persona de Dios, porque Dios es así. Por eso, usted que me ve en este momento, piense en eso. Si no nació del Espíritu y quiere saber si o cómo van a ser del Espíritu, empiece a obedecer la palabra de Dios, que es Espíritu. La palabra es Espíritu. Empiece a obedecerla, obedézcala y llegará un momento en el que se encontrará con el Espíritu Santo. Ahí usted nacerá de Dios. ¿Está bien? Hágalo, no le cuesta nada. No debe pagar para eso. Solo debe hacer lo que debe hacer. Obedecer al Espíritu, la palabra de Dios. Así sucedió con Nicodemo. Él seguramente tuvo un final feliz. Y yo quiero que eso también le suceda a usted. No se preocupe por lo que escuchan y no obedecen. No se preocupe por los que están dentro de las iglesias y tienen un mal comportamiento, un mal testimonio. No se preocupe por ellos, sino por usted mismo. Evalúe su vida y busque invertirla en la palabra, en obedecer la palabra de Dios. Es como dijo el Señor: ah, si mi pueblo me escuchara, ah, si mi pueblo me escuchara, comería lo mejor de esta tierra. Los hijos son obedientes, los hijos obedecen, los hijos de la palabra siguen obedeciendo la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos mañana, así como todos los domingos. No vaya a la iglesia para cumplir una obligación. Ah, debo ir a la iglesia. No, no haga eso. Vaya a la iglesia con sed. Vaya queriendo. Si usted ya nació de Dios, ni necesito decirle que vaya, porque el propio Espíritu Santo lo lleva, lo conduce, le hace desear escuchar y alimentarse de la palabra. Sin embargo, si usted no nació del Espíritu, si está en el conflicto, en la lucha para recibir al Espíritu Santo, vaya con esa sed, vaya diciéndose a sí mismo: este domingo iré a casarme con mi Señor, iré a encontrarme con mi novio, me pondré la mejor ropa que tengo, la mejor ropa, como si fuera a un casamiento, para encontrarme con mi novio Jesús. Eso se llama fe. Es una locura para este mundo, es una locura para el que es carnal, pero no lo es para las personas que saben lo que hacen. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.